En la cena de Navidad, mi esposa Carmen se burló de mi tartamudeo. Esto es Pepe para mis suegros, dijo, mientras su papá le chocaba los 5. Intenté sonreír, lavando platos entre sus risas. 6 meses después, gritaba bajo mi balcón, suplicando. Hable claro, por fin. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia. Era Nochebuena, y estaba en la casa de los padres de mi esposa Carmen, en Querétaro. Llevábamos 5 años casados, y mi tartamudeo, que tengo desde niño, siempre ha sido manejable, aunque se pone peor cuando estoy nervioso. La casa olía a tamales y ponche, con villancicos de fondo, como siempre en Navidad. Me sentía en familia, o eso creía. Durante la cena, con la mesa llena de platos y risas, mi suegro, don Raúl, me pidió que diera el brindis. No me gusta hablar en público, pero quise complacer. Levanté mi copa, pero las palabras se me trabaron. Este año cucú quiero de darles las jeje gracias, empecé, sintiendo la mirada pesada de don Raúl. Siempre me intimida su forma de interrumpir, como si yo no valiera la pena. De repente, Carmen, sentada a mi lado, puso una cara exagerada y dijo, esto es Pepe para mis queridos suegros. Su voz era una burla cruel, imitando cada tropiezo mío, con muecas que nunca he hecho. La mesa se congeló un segundo, y luego estallaron las risas. Don Raúl le chocó los 5, diciendo, así se hace, hija. Mi suegra bajó la mirada, incómoda, pero no dijo nada. Laura, la hermana de Carmen, se quedó callada, viendo su plato. Intenté sonreír, como si no me doliera, pero el pecho me ardía. Me levanté, diciendo que iba por más ponche, y acabé lavando platos en la cocina. Desde ahí, escuché las risas seguir, con don Raúl diciendo que mi hombre soy para defenderme. Carmen contestó, ¿verdad que sí? En el camino a casa, en silencio, le dije que me había lastimado. Ella se rió. Ay, Javier, no aguantes nada. Era broma, ¿no? Esa noche no dormí, con su risa dando vueltas en mi cabeza. Algo en mí se rompió, y supe que esa Navidad no sería como las demás. Los días después de la Nochebuena se sintieron como caminar en una casa ajena. Seguía viendo la mesa de mis suegros, las risas, la mano de Carmen chocando la de su papá. Intenté convencerme de que fue un mal momento, que el amor que construimos en 5 años pesaba más. Pero algo no encajaba. Carmen siempre había dicho que mi tartamudeo era encantador, que le gustaba cómo me esforzaba por hablar claro. Solía tomarme la mano cuando me trababa en una plática, y eso me hacía sentir seguro. Pero ahora, pensando en los últimos meses, veía cosas que antes ignoré. Carmen estaba distinta. Más tiempo en el celular, riendo con mensajes que escondía cuando me acercaba. Es del trabajo, decía, pero apagaba la pantalla rápido. A veces llegaba tarde, con excusas de juntas que no cuadraban. Yo lo achaqué al estrés de las fiestas, su familia es de las que quieren todo perfecto para Navidad. Pero esa burla en la cena no era de alguien estresado. Era otra cosa, algo más frío. Esa mañana, mientras Carmen estaba en la regadera, dejé el café a medias y fui por mi chamarra. Su celular estaba en la mesa, y no sé por qué lo miré. Siempre respeté su espacio, pero algo me jaló. La pantalla se encendió con una notificación de su amiga Lorena, que risa el video del brindis. Tu papá se lució con lo del hombre débil. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo se hundiera. ¿Video? ¿Del brindis? Mis manos temblaron mientras leía. No había contraseña, Carmen nunca pensó que yo revisaría. Abrí el chat. Ahí estaba, un video de mí, levantando la copa, tartamudeando las gracias. Mi cara, roja de nervios, se veía torpe bajo la luz del comedor. Después, Carmen imitándome, con esa mueca que dolió más que las risas. Lorena había escrito, pobre, pero qué cómica eres. Otro mensaje de su primo, mándalo otra vez, no lo vi bien. Mi corazón latía tan fuerte que apenas respiraba. Carmen no solo se burló, lo grabó, lo compartió, lo hizo un chiste para sus amigos. Apagué el celular y me quedé sentado, mirando la taza de café enfriarse. Recordé otras veces, cuando me pedía repetir una frase, porque sonaba tierno,
o cuando insistía en grabar recuerdos en reuniones. Siempre pensé que era cariño, pero ahora lo veía claro. No era la primera vez. ¿Cuántas veces me grabó a escondidas? ¿Cuántas risas hubo a mis espaldas? El agua de la regadera seguía sonando, y yo, ahí, quieto, sentía una mezcla de dolor y enojo que no sabía nombrar. No dije nada cuando Carmen salió. Me sonrió, como si nada, y dijo que iba por un pan dulce. Asentí, pero mi cabeza ya estaba en otro lado. No podía confrontarla sin pruebas, sin entender hasta dónde llegaba esto. Decidí esperar, observar, juntar lo que necesitara para protegerme. Porque si algo aprendí esa mañana, mirando el vapor del café desvanecerse, es que el amor no se ríe de quien confía en él. Los días siguientes fueron como caminar en una niebla espesa. El video en el celular de Carmen me dejó un nudo en el pecho que no se deshacía. Me levantaba temprano, como siempre, para hacer el café en nuestra cafetera vieja, pero ahora todo se sentía falso, la taza en mis manos, la rutina de abrir las cortinas, el «buenos días» que le decía cuando bajaba las escaleras. Quería gritarle, preguntarle por qué, pero algo me detenía. Tal vez miedo, tal vez la esperanza tonta de que había una explicación. Decidí que no podía quedarme con una notificación. Necesitaba saber cuánto más escondía. Una noche, mientras Carmen estaba en una cena de trabajo, me senté con mi laptop en la mesa del comedor. El silencio de la casa me pesaba, solo roto por el zumbido del refrigerador. Recordé que compartíamos un respaldo en la nube para fotos y documentos. Nunca lo revisaba, era más cosa de ella. Con el corazón acelerado, entré. Busqué entre carpetas de recibos y fotos de las últimas Navidades, hasta que di con una que no tenía nombre, solo números. La abrí, y ahí estaba, una colección de videos, todos de mí. En uno, tartamudeaba pidiéndole a un mesero una salsa extra, con un título que decía, Javier se traba otra vez. En otro, intentaba contar un chiste en una comida familiar, con risas de fondo que no recordaba. Cada video tenía comentarios de Carmen, mírenlo, parece disco rayado, o, otro día, misma falla. Sentí un calor en la cara, no de vergüenza, sino de rabia. Esto no era un impulso de la cena, llevaba meses burlándose de mí a escondidas. Seguí buscando, revisando mensajes respaldados que ella no borró. Encontré un chat con su papá, don Raúl, donde le decía, Javier no da una, ¿cómo lo aguantas? Ella respondió, es un buen hombre, pero qué oso en público. Luego, un mensaje a su amiga Lorena que me cortó el aire, a veces digo que tiene un problema mental para que no pregunten por qué tartamudea. Es más fácil. Me quedé mirando la pantalla, con la luz reflejada en mi café frío. ¿Problema mental? Yo, que siempre me esforcé por ser claro, por no dejar que mi tartamudeo me definiera. Cada palabra suya era un clavo más. Entonces descubrí algo peor, algo que no esperaba. Revisando correos viejos, vi un intercambio entre Carmen y mi hermana, Teresa. Hace unos meses, Teresa nos invitó a una carne asada en su casa para el cumpleaños de mi sobrino. Yo quería ir, pero Carmen dijo que no era buen momento, que me veía nervioso, y que no quería exponerme. Le creí, pensé que me cuidaba. Pero el correo decía otra cosa. Carmen le escribió a Teresa, Javier no se siente bien, mejor no vamos para no avergonzarlo con su tartamudeo. Teresa respondió preocupada, pero Carmen nunca me contó. Hice memoria, hubo otras veces así, invitaciones a bodas o posadas que rechazó, por mí. Ahora lo veía claro, no era protección, era control. Me alejó de mi familia para que sus amigos no me vieran, para no avergonzarse de mí. Sentí un vacío, como si me arrancaran algo que no sabía que había perdido. Me recargué en la silla, escuchando el tic-tac del reloj de la sala. Pensé en mi mamá, que siempre me decía, tú vales por lo que eres, no por lo que hablas. Ella ya no está, pero sus palabras me dieron fuerza. Carmen no solo se rió de mí, me quitó pedazos de mi vida, de mis raíces. Cerré la laptop con cuidado, como si fuera a romperse. No iba a confrontarla, no todavía. Pero en ese momento, solo en mi comedor, con el olor a café y el peso de la verdad, decidí que no iba a seguir siendo su chiste. Guardaría cada prueba, cada video, cada mensaje. Porque si algo aprendí de esos años con ella, es que el respeto no se mendiga, se defiende. Y yo estaba listo para empezar.
La verdad que encontré en esos videos y mensajes me cambió. Ya no veía a Carmen como mi esposa, sino como alguien que guardaba una cara oculta. Pero no iba a dejar que el enojo me cegara. Si quería salir de esto, tenía que ser listo, no impulsivo. Una mañana, mientras el sol apenas entraba por la ventana de la cocina, tomé una decisión, planeé mi salida. Me senté con un cuaderno viejo, de esos que usaba para apuntar gastos, y empecé a escribir lo que necesitaba. Cada paso era un clavo en la pared, algo firme donde sostenerme. Primero, busqué un abogado. Encontré a don Héctor, un señor mayor que trabajaba en un despacho cerca del centro. Su oficina olía a papel y café, y me escuchó sin juzgar. Me dijo que mantuviera la calma, que reuniera pruebas y no diera señales de irme hasta estar listo. Seguía sus consejos como si fueran un mapa. Saqué copias de nuestros estados de cuenta, escrituras y hasta el contrato del coche que pagamos juntos. Todo lo guardé en una bolsa de plástico, como las que mi mamá usaba para los frijoles, y lo llevé a una bodega pequeña que renté con efectivo en un mercado lejos de casa. Nadie sospecharía. También abrí una cuenta de banco nueva. Cada quincena, apartaba algo de mi sueldo, cantidades chicas que no levantaran sospechas. Don Héctor dijo que era legal, siempre que no tocara lo que era de los dos. Mientras, en casa, fingía que todo estaba bien. Le calentaba el café a Carmen, le preguntaba por su día, hasta le ayudé a planear otra cena con su familia. Pero por dentro, me hervía. Cada sonrisa suya me recordaba los videos, las mentiras. Entonces encontré otra puñalada. Revisando los gastos conjuntos, vi un cargo grande a un club social elegante, de esos donde la gente va a presumir. Carmen me había dicho que era para contactos de trabajo, que nos ayudaría a los dos. Le creí, porque siempre confié en ella con el dinero. Pero buscando más, di con un recibo detallado, una membresía de 1 año, carísima, pagada con nuestros ahorros. No era para trabajo, era para impresionar a sus amigas, para fotos en redes donde yo nunca salía. Me quedé mirando el recibo en la pantalla, con el ventilador zumbando en la sala. Esos ahorros eran para nuestro futuro, para una casa, para algo nuestro. Sentí un vacío, como si me robaran un sueño que apenas empezaba a formarse. Ese descubrimiento me dio más fuerza. Empecé a buscar departamentos, pero no cerca de casa. Miré en zonas como La Portales o La Escandón, lugares donde Carmen nunca pondría un pie porque no son su estilo. Caminaba por esas calles en mis ratos libres, viendo edificios con balcones chiquitos y señoras barriendo la banqueta. Me imaginaba ahí, con mis cosas, sin su risa de fondo. Encontré un lugar que me gustó, viejo, pero limpio, con un vecino que sacaba a su perro al mismo tiempo que yo pasaba. Anoté el número del casero. Vivir así, planeando a escondidas, era agotador. Cada noche, me acostaba en el sillón, diciendo que era por un dolor de espalda. Carmen ni lo cuestionó, siempre pegada a su celular. Pero en esos momentos, solo con el ruido de la calle, pensaba en mi papá, que siempre decía, hijo, el respeto empieza contigo. Y supe que, aunque doliera, estaba haciendo lo correcto. No iba a darle a Carmen la chance de reírse otra vez. Cuando me fuera, sería para siempre. El momento llegó como un tren que no frena. Carmen anunció un viaje de trabajo a Guadalajara, 3 días para una junta con sus jefes. Voy a brillar, dijo, mientras guardaba su ropa fina en la maleta. Yo asentí, sirviéndole un café como si nada, pero por dentro sentía un cosquilleo, mezcla de nervios y alivio. Era mi ventana, la chance de irme sin que ella lo viera venir. Esa noche, cuando su coche se perdió en la calle, respiré hondo, como si el aire de la casa fuera nuevo. Llamé a mi amigo Chava, el único que sabía todo. Es ahora, carnal, me dijo, y al día siguiente llegó con su camioneta. Juntos, cargamos mis cosas, ropa, una caja con fotos de mis papás, mi laptop, un par de libros que Carmen nunca abrió. Lo más importante fue Luna, mi perrita. La subí al asiento delantero, con su cobijita, y ella me miró como diciendo, ¿a dónde vamos? Dejé los muebles que compramos juntos, la sala, la mesa del comedor, porque no quería nada que me atara a ella. El departamento que renté en Narvarte era pequeño, con paredes descarapeladas, pero cuando puse mi primera caja en el suelo, sentí que era mío. Antes de irme, hice una última cosa.
trabajo en sistemas en la misma empresa que Carmen, aunque en otro edificio. Hace semanas noté algo raro en sus reportes de gastos, cenas con amigas que marcaba como reuniones de clientes. No quería meterme, pero don Héctor, mi abogado, me dijo que si veía algo malo, debía reportarlo, no como esposo, sino como empleado. Así que, con el corazón en la mano, mandé un correo anónimo al área de auditorías, solo diciendo que revisaran ciertos gastos. No era venganza, era lo correcto. Después, dividí el dinero de nuestra cuenta conjunta, justo a la mitad, y cambié mi depósito de nómina a mi cuenta nueva. Dejé una nota en la mesa, escrita a mano, como las que mi mamá dejaba para recordarme algo: Carmen, me he ido y presentaré el divorcio. Comunícate con mi abogado. Aquí está su contacto. Nada más, ni una palabra de sobra. Cerré la puerta, y mientras bajaba las escaleras con Luna en brazos, escuché el claxon de un vecino. Era un sonido normal, de la calle, pero para mí marcó un antes y un después. Esa misma tarde, el casero del departamento viejo mandó un correo sobre la renovación del contrato, que necesitaba las 2 firmas. Lo leí mientras comía un taco en una fonda cerca de mi nuevo hogar, con Luna echada a mis pies. Don Héctor también me avisó que los papeles del divorcio estaban listos. Todo se alineaba, no por plan, sino como si la vida quisiera darme una salida limpia. Me quedé mirando mi plato, con el olor a cilantro y cebolla llenando el aire. Pensé en los años con Carmen, en las promesas que creí, y sentí una punzada de tristeza. Pero también algo más fuerte, la certeza de que estaba haciendo lo que debía. Cuando llegué al departamento nuevo, puse una foto de mis papás en una repisa. Luna dio una vuelta, olfateando todo, y se echó en un rayo de sol. Me senté en el suelo, sin muebles todavía, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. No sabía qué pasaría cuando Carmen volviera, pero ya no era su sombra. Era Javier, y eso bastaba. Los primeros días en mi departamento nuevo fueron como aprender a caminar otra vez. Despertaba con el ladrido de Luna pidiendo salir, y mientras ponía la cafetera, miraba por la ventana los puestos de tamales abriendo en la calle. Todo era diferente, más ligero. Pero cuando Carmen volvió de su viaje, la calma se rompió. Mi celular empezó a vibrar como loco. Mensajes suyos, uno tras otro: ¿dónde estás? ¿Te llevaste todo? Esto no se queda así, Javier. Su voz en los audios era pura furia, como si yo fuera el que la traicionó. Me quedé mirando la pantalla, con una taza de café humeando en la mano, y no respondí. No había nada que decir. Luego llegó un mensaje de Laura, su hermana. Javier, Carmen está muy mal, ¿podemos hablar? Recordé su silencio en la cena de Navidad, pero aún así le contesté: Laura, esto es entre ella y yo. Por favor, respeta mi decisión. No quería pelear, solo mantener la distancia que tanto trabajo me costó ganar. Mientras, en el trabajo, las cosas se pusieron feas para Carmen. El correo que mandé sobre sus gastos no fue personal, pero dio resultado. Auditorías revisó sus reportes y encontró un patrón: cuentas infladas, cenas personales marcadas como trabajo. La suspendieron esa semana, y ella empezó a decir a todos que yo hackeé su cuenta. No fue cierto, sus propios recibos la delataron. Me enteré por un compañero, mientras comíamos unas enchiladas en la hora de la comida. No dije nada, solo asentí, pero por dentro sentí un alivio amargo. Carmen no pudo pagar la renta del departamento viejo sola. Laura me contó que se mudó con sus papás, a esa casa donde todo empezó. Don Raúl llamó a mi abogado, gritando que me demandaría por robo y traición. Don Héctor solo dijo que Lad-Green no tienen caso. Yo seguía con mi vida. Puse un pequeño altar en mi sala, con una vela y una foto de la Virgen de Guadalupe, como hacía mi mamá. Cada noche, Luna se echaba junto al sillón mientras veía tele, y noté algo: mi tartamudeo estaba mejor. No perfecto, pero las palabras salían más fáciles, como si el peso de Carmen se hubiera levantado de mi pecho. A veces, al lavar los trastes, con el ruido del agua y el jabón en las manos, pensaba en los años con ella. Las veces que me abrazó, que reímos juntos en una taquería o planeamos un viaje que nunca hicimos. Esos recuerdos dolían, no porque la extrañara, sino porque eran parte de mí. Pero luego miraba a Luna, correteando por el departamento, y sentía que había hecho lo correcto. La calle afuera seguía su ritmo, el señor de los elotes gritando,
los niños jugando fútbol. Y yo, en mi pedacito de mundo, empezaba a encontrar paz. Carmen seguía mandando mensajes, pero los guardaba sin leer, como me dijo don Héctor. Sabía que el camino apenas comenzaba, que el divorcio traería más ruido. Pero sentado ahí, con el olor a café y el calor de la vela, supe que ya no era el hombre que se quedó callado en Navidad. Y eso valía todo. Han pasado 6 meses desde que dejé la casa que compartía con Carmen, y mi mundo ahora cabe en un departamento pequeño con ventanas que dan a un árbol de jacarandas. Cada mañana, mientras preparo café, Luna corre a la puerta, lista para nuestro paseo. La calle está viva, el señor de los camotes silba su carrito, y una vecina riega sus macetas con una manguera vieja. Estos detalles, tan simples, me hacen sentir que pertenezco otra vez. No es perfecto, el boiler a veces falla, pero es mío, y eso me basta. Decidí buscar ayuda, no para arreglar mi tartamudeo, sino para entenderme mejor. Encontré a una terapeuta del lenguaje, la licenciada Rosa, que trabaja en un consultorio cerca del mercado. Me enseña a respirar hondo cuando las palabras se atoran, a no pelear con ellas. No es magia, pero me da control. Una tarde, mientras practicábamos, me dijo, Javier, hablas más claro cuando estás tranquilo. Y tenía razón. Sin el miedo a ser juzgado, mi voz fluye como el agua de una llave abierta. En el trabajo, las cosas van bien. Me dieron un proyecto nuevo, algo sobre mejorar el sistema de datos, y ahora paso más tiempo con mis compañeros. Uno de ellos, Luis, me invitó a una carne asada en su casa. Fui, un poco nervioso, pero acabé riendo con sus primos y comiendo tacos de suadero hasta tarde. Carmen siempre evitaba esas cosas, decía que no, pegábamos, con sus amigos. Ahora veo que era ella quien no encajaba en mi vida. El divorcio avanza, aunque lento. Carmen quiso pelear al principio, mandando correos largos a don Héctor, pero luego se calmó. No sé si es resignación o estrategia. Me enteré por Luis que perdió su trabajo, que no fue solo suspensión, y que vive con sus papás. A veces me llega un mensaje de un número desconocido, seguro ella, pero lo archivo sin abrir. No es rencor, es cuidar mi paz. Laura, su hermana, me escribió hace poco. Dijo que sentía no haber hablado en la cena de Navidad, que veía a Carmen diferente ahora. Le agradecí, pero no quise seguir la plática. Hay cosas que no se deshacen con palabras. He cambiado cosas pequeñas. Empecé a caminar más, con Luna, por un parque donde los señores juegan dominó. Bajé unos kilos, no muchos, pero duermo mejor. En mi sala, puse un cuadro que compré en un tianguis, de un mercado lleno de colores. Frente a mi altar de la Virgen, prendo una vela los domingos, como hacía mi mamá, y pienso en ella. Me decía que la vida es como sembrar, a veces hay que arrancar lo que no crece. Y eso hice. A veces, al barrer el piso, siento un eco de los años con Carmen. No la extraño, pero sí lamento el tiempo que di a alguien que no me vio. Luego miro a Luna, echada en su esquina, y el eco se va. Afuera, la vida sigue, el ruido de un claxon, el olor a tortillas calentándose. Y yo, aquí, estoy aprendiendo a ser Javier otra vez, sin pedirle permiso a nadie. Era un sábado tranquilo, de esos donde el sol calienta la casa y el olor a café llena la sala. Estaba doblando ropa, con Luna echada cerca, cuando unos golpes fuertes en la puerta me sobresaltaron. Miré por la ventana, era Carmen, despeinada, con los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Mi corazón dio un vuelco, no de amor, sino de alerta. No abrí. Golpeó otra vez, gritando mi nombre, diciendo que necesitaba hablar. Los vecinos seguro escucharon, una señora pasó con su mandado, mirando de reojo. Me quedé quieto, con la respiración acelerada, hasta que mi celular vibró. Era Laura. Javier, Carmen está mal. Se peleó con su pareja y no sé qué hace, ¿está contigo? Respondí que sí, que estaba afuera, pero que no iba a abrirle. Laura insistió, por favor, háblale un momento, está descontrolada. Carmen seguía afuera, ahora gritando desde la banqueta, bajo mi balcón. Javier, por favor, lo siento, decía. Sus palabras eran un eco de lo que una vez creí. Pensé en mi mamá, en su dicho, el que te hiere no te cura. Abrí la ventana, no por ella, sino por mí. La vi ahí, frágil, pero no sentí lástima,
solo claridad. Hablé, y mi voz salió firme, sin un solo tropiezo. Carmen, fui paciente cuando te reíste de mí en Navidad, cuando alejaste a mi familia, cuando gastaste lo nuestro por presumir. Pero mi paciencia se acabó. No te arrepientes por mí, sino por lo que perdiste. Esto termina aquí. Ella me miró, con la cara desencajada. Gritó que yo era cruel, que la hice caer a propósito. Cerré la ventana, suave, como quien cierra un libro viejo. Laura llegó después y se la llevó. Al día siguiente, al barrer la sala con el sol entrando, sentí algo nuevo, ligereza. Mi tartamudeo, que Rosa dice que mejora sin miedo, casi no apareció. El divorcio se firma en unas semanas, y planeo visitar a Teresa, mi hermana, para abrazarla como no hice en años. La vida no es perfecta, la llave del baño gotea, pero es mía. Aprendí que el respeto propio no se negocia, no importa cuánto hayas dado. Nadie merece un lugar que lo pisotea, y siempre hay tiempo para levantarse, aunque tengas más de 50, porque la dignidad no envejece. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice. Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar, para ti, y para alguien más que te lea.